María de Lourdes Lozano Mendoza es magistrada de circuito del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal y del Segundo Circuito. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con un posgrado en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Penales por la Universidad Tepantlato. Se ha desempeñado como coordinadora de la Extensión Pachuca del Instituto de la Judicatura Federal y ha sido coordinadora de la Ley de Amparo. En el Poder Judicial de la Federación, ha sido secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Querétaro, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, jueza segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, jueza primero de Distrito B en materia de procesos penales federales en el Estado de México, jueza cuarto de Distrito B en el Estado de México, jueza primero de Distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México, jueza quinto de Distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México, magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, magistrada del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito y magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito. Desde el 2009 ocupa el cargo de magistrada de circuito. Entre sus publicaciones destacan Los giros negros y la suspensión del acto reclamado, Revista de la Judicatura Federal, La desaparición forzada de personas en México, su protección en la nueva Ley de Amparo, alcances y límites, editorial Porrúa. Realmente la interacción que tenemos en el juicio de amparo tenemos que verlo desde varias perspectivas. En principio, ¿qué estaríamos hablando del sistema, este nuevo sistema penal? A veces como que nos enfocamos exclusivamente a lo que viene a ser el procedimiento penal, el juicio, su sentencia, y hablamos del sistema para adultos. Pero en este sistema nuevo, en este sistema que ya tenemos en vigor, tenemos que hablar del sistema para adultos y tenemos que hablar también del sistema para adolescentes. Dejaría al margen el tema de justicia militar, que tiene sus propias características, pero siempre tenemos que recordar estos dos sistemas, porque de hecho en sistema para adolescentes también tenemos que necesariamente que aplicar las normas supletorias que resulten en beneficio del adolescente, Código Nacional de Procedimientos Penales. Y otra etapa que resulta también de relevancia es el sistema de ejecución. Tenemos ahora una nueva ley de ejecución de sanciones con una figura jurisdiccional que va a tener esta posibilidad de supervisión y de judicialización de todas las determinaciones que puedan realizarse mientras una persona se encuentre privada de la libertad, con la particularidad, con la peculiaridad de que no es exclusivamente para ejecución, sino para su estancia y la posibilidad de vigilar incluso cuando una persona se encuentra en prisión preventiva, de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre, cuando se encuentra privado de la libertad. A partir de eso, pues entonces nuestro panorama se amplía en el tipo de resoluciones que pueden llegar en sede judicial de amparo. En principio, recuerden ustedes las dos figuras que tenemos principalmente, el amparo directo, el amparo indirecto, y de ahí pues nos sale todo un bagaje de determinaciones que pueden llegar al conocimiento de un tribunal de amparo. Estar en una sede donde hay juzgadores de instancia para mí es muy enriquecedor, porque a veces como que nos sentimos alejados de la autoridad de amparo y decimos es que los de amparo no se dan cuenta de lo que es nuestra realidad y nos tratan pues, como somos autoridades responsables. Yo he tenido la oportunidad también de ser autoridad responsable como tribunal de apelación y como tribunal, como juzgado de procesos penales, y esto me da la oportunidad de ver las dos ópticas. Decimos también del lado de el control constitucional tenemos que ver qué dificultades se presentan a las autoridades responsables.
no solamente es muy fácil decir y cumples en 24 horas y dice no, sí, nada más que tengo que citar para una audiencia, tengo que hacer ciertas cuestiones administrativas que no me puedo brincar, y esto dificulta el actuar de las autoridades responsables. Entonces, a partir de esa visión de establecer que tenemos que ser empáticos también con la actividad que realiza las autoridades en su cotidianeidad y que pueden llegar al juicio de amparo, es el enfoque que he preferido darle en esta tarde esta charla. Bueno, ¿qué nos encontramos en amparo y directo? Que es en donde vamos a tener el catálogo más amplio de actos que pueden ser susceptibles de impugnarse en vía de amparo. Y voy a ir haciendo algunas paradas en algunas figuras que me parece que en este momento han generado algún tipo de controversia o por lo menos de comentarios específicos ya de los tribunales de amparo. Recuerden primero los actos antes de que inicie el juicio, y entre estos actos antes de que inicie el juicio vamos a tener con mayor recurrencia los reclamos a determinaciones que están vinculadas incluso con la posibilidad o no del ejercicio de la acción penal. En sistema tradicional no teníamos mayor problema con este tipo de actos, sabíamos que solamente iba el amparo porque no había control judicial de esta primera etapa. Entonces, si alguien no estaba conforme con la determinación del Ministerio Público de no ejercer acción penal, como era el que tenía el monopolio, lo único que le llegaba a tener como posibilidad era el juicio de amparo. Pues ahora con Código Nacional la situación varía. Ahora tenemos la posibilidad de impugnar los actos y las omisiones del Ministerio Público en esta etapa anterior, en esta etapa previa, y normalmente llegan a sede judicial de amparo, determinaciones en donde está reclamando pues el actuar del juez de control una vez que se le ha sido sometida alguna petición en supervisión, en vigilancia de estos actos que son previos al juicio. Antes incluso de que decida el Ministerio Público o el fiscal si va o no a ejercer acción penal. La figura de la víctima ha cobrado una relevancia superior, ha evolucionado afortunadamente en nuestra legislación y en la forma en la que damos tratamiento en las instancias judiciales y por supuesto en estos medios de impugnación que se puede tener a los actos y omisiones de las autoridades. Entonces, estos actos previos al juicio los tenemos con mayor frecuencia impugnados por la víctima o el ofendido, que es el que tiene interés en que se continúe con la investigación, en que se haga la revisión del Ministerio Público para que realmente se determine o no continuar con este trámite de investigación y finalmente obtener una consignación de los hechos para que llegue a sede judicial. La mayor parte vienen de víctima y ofendido. Sin embargo, también tenemos los casos en que los imputados son quienes acuden en esta fase precisamente con la finalidad de que se concluya esa fase de investigación. Sobre este punto hay varias cuestiones que están en este momento en la mesa de discusión y entre ellos está el tema de la obligación o no de agotar los medios o los recursos que el propio Código Nacional establece para que pueda llegar primero a la supervisión del juez de control estas determinaciones. Por lo menos hay dos tendencias, dos criterios que están encontrados, uno para establecer
que sí debe de agotarse estos medios de impugnación en el caso de las omisiones, porque puede hacerse la petición de manera directa a juez de control en el caso de las omisiones. Pero si se trata de actos positivos y no propiamente de omisiones, hay quienes consideran que no debe de agotarse el principio de definitividad, tomando en consideración que el Código Nacional no establece la posibilidad de la suspensión del acto reclamado, y esta es una de las excepciones para el principio de definitividad. Seguramente en unas semanas, en algunos meses, no creo que tarde mucho, este tipo de diferencias entre los tribunales de circuito, tribunales colegiados de circuito, pueda dirimirse para generar confianza, pero esto nos da la posibilidad de sostener que precisamente en esta construcción de criterios que nos den seguridad jurídica a todos, los tribunales de amparo pues son fundamentales para efecto de ir definiendo estos criterios. Déjenme comentarles que me tocó ver y creí que no lo iba a ver, pero ya lo vi, y no una, sino varias veces, supuestos en donde incluso el Ministerio Público acude en este tipo de actos a reclamar como actor de la demanda de amparo. Esto era impensable con la ley abrogada, impensable que el Ministerio Público pudiera ser el actor en un juicio de amparo, que pudiera considerarse como quejoso de juicio de amparo. Sin embargo, a partir de varios criterios, varias interpretaciones que las propias fiscalías están argumentando, a partir de establecer que ellos pueden ser representantes de la víctima, entonces a partir de esas consideraciones han acudido ya de forma directa como quejosos en el juicio de amparo. De lo que tengo noticia y de lo que hemos revisado hasta ahora, estas peticiones no han prosperado, tomando en consideración que el juicio de amparo tiene una finalidad específica de protección de garantías individuales, de derechos humanos, y que en este sentido el Ministerio Público pues no tendría la legitimación para acudir. Se encuentra todavía pendiente de discusión aspectos de representación, que es una situación distinta, hasta donde la Ley General de Víctimas efectivamente le otorga la representación al Ministerio Público para que éste pueda actuar a nombre de una víctima u ofendido. Pero en principio lo que sí puedo asegurar es que creo que nadie estamos considerando que el Ministerio Público pueda ser por sí quejoso en un juicio de amparo. Estos obviamente en los actos que son previos al juicio. En este actuar del Ministerio Público, lo voy a decir y no interesa que esté grabada, porque de todas maneras eso es lo que pienso, que lo que teníamos nosotros como experiencia era una alta deficiencia en la argumentación del Ministerio Público al momento de instar, de hacer valer recursos, ya fuera del tipo que fuera. Normalmente los asuntos sencillos para nosotros eran los que venían del Ministerio Público. En la actualidad creo que esta percepción va cambiando. No quiero decir que ya estén al 100%, creo que no. Creo que sigue habiendo mucha deficiencia en la argumentación. Pero en la medida en la que hemos estado evolucionando en este sistema, también se advierte en la forma de argumentar del Ministerio Público. Entonces, ahora, a partir de esta experiencia en el Estado de México, tenemos 11 años ya con el sistema a nivel estatal, con el sistema adversarial, y esta experiencia de años previos ha servido para advertir un cambio, una evolución de todos los operadores jurídicos, mejor argumentación de los fiscales, mejor argumentación de los defensores y evidentemente ya las autoridades jurisdiccionales con un manejo diferente de este sistema. Ahora, hacer el ajuste a este cambio de modelo en lo que era el Código de Procedimientos Penales del Estado a Código Nacional. Es relevante porque dependiendo del lugar en el cual el sistema esté ya trabajando al 100%, aunque sea en la modalidad estatal,
pone en ventaja en relación a los lugares en donde no se tenía estas prácticas. Digamos que los errores que se iban a cometer se cometieron, se corrigieron y se siguió adelante. La Ciudad de México tiene poco con nuevo sistema y esto pues también tiene sus costos. Tiene sus costos en la operación y obviamente en la actividad que cotidianamente se realiza. Por eso me refiero a esta experiencia o cómo pude percibir estos cambios de hace 11 años cuando empezaba el sistema y era amparos, concedidos, a ahora en donde sí puede uno advertir el avance del sistema. Creo que un gran compromiso de los tribunales en materia de amparo es precisamente buscar pues, que el sistema funcione y ver los asuntos de materia penal sobre el nuevo sistema precisamente bajo las características que tiene el sistema para buscar que haya armonía en esto. Por eso esta evolución en estos actos que antes veíamos, antes no había mayores reclamos en sede judicial, antes más allá de las omisiones del Ministerio Público a realizar su actividad y más que eso lo que se reclamaba eran las determinaciones que confirmaban el no ejercicio de la acción penal. Ahora son muchas más, ahora es incluso desde la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación. Y paro ahí con un problema que se está visualizando. Mientras en el nuevo sistema se nos dice que debe de haber igualdad de las partes, de que el imputado tiene derecho a conocer la carpeta de investigación completa desde su inicio, nos encontramos con un dilema hasta dónde el Ministerio Público tiene la obligación de aperturar su carpeta cuando no ha generado ningún acto de molestia al imputado y este va y reclama exclusivamente el acceso a la carpeta de investigación. Bueno, en este punto creo que también pueden acudir al juez de control y hacer la petición pertinente. Cuando no lo hacen así, van a sede judicial, aquí varios tribunales se han decantado a establecer todavía no es un acto que afecte o que cause perjuicio al quejoso si no se le ha dado la intervención en el procedimiento y no se ha emitido ninguna actuación que pueda afectarle de manera directa. No ha sido citado apenas esta investigación. Y quiero decirles que yo en este punto lo comparto por las características mismas del sistema adversarial. El propio sistema permite que mientras no se descubra la investigación y no se cause un perjuicio a un ciudadano, no necesariamente quiere decir que va a tener acceso a la carpeta. Estoy hablando del inicio de la carpeta, de que apenas se tiene la noticia criminis, que apenas se va a averiguar si hay algún interés y hasta dónde vamos a permitir esta apertura. Yo creo que mientras no exista algún acto de molestia, la citación, el llamamiento, o que se le llame y cite, a partir de ahí, entonces sí la obligación del fiscal es aperturar la información que tiene y darle la posibilidad de defensa. Por eso con frecuencia tenemos reclamos como que no se han admitido y desahogado pruebas de defensa o que no se ha ordenado el archivo definitivo o que no se ha determinado específicamente el no ejercicio de la acción penal. Me parece que ahí hay que separar estos aspectos para ver hasta dónde se da esta afectación. Bueno, otro tipo de actos que también tenemos previos o fuera de juicio es el tema de las medidas cautelares, en donde con frecuencia vamos a encontrarnos reclamos en materia de amparo que resultan de relevancia. Y obviamente dentro de estas medidas cautelares, el mayor reclamo es la orden de aprehensión. Sobre el tema de la orden de aprehensión, me parece que
la ley de amparo tiene, bueno, el sistema de amparo tiene sin duda la posibilidad de que sean precisamente en esta instancia en donde pueda hacerse la revisión de los requisitos que establece el artículo 16 de la ley de amparo para poder verificar que una persona se encuentra legalmente solicitada su conducción forzosa a un procedimiento. Pero sobre este punto creo, y así lo hemos asumido los tribunales federales, que hay un cambio en la manera en la que vemos nosotros la orden de aprehensión, estas medidas cautelares. En principio, porque mientras antes lo que se necesitaba solamente era el cumplimiento de los requisitos del artículo 16 de la ley de amparo, ahora lo debemos de ver ante la lógica del nuevo sistema. Y en esta lógica está la indispensable petición del Ministerio Público, y cuando estamos hablando de medidas cautelares como la prisión preventiva, en este caso la aprehensión y luego la prisión preventiva, es indispensable que el fiscal haga las alegaciones necesarias y suficientes para justificar la necesidad de cautela. Y casi siempre el problema lo tenemos en la necesidad de cautela. Nos hemos encontrado asuntos en los cuales solo por ser un delito de prisión preventiva oficiosa se libra la orden de aprehensión sin mayor argumentación. Lo único que se dice es que se trata de delito de prisión preventiva oficiosa, pero me parece que ahí estamos perdiendo de vista las características del sistema. Ahora la orden de aprehensión lo único que tiene como finalidad es la conducción de una persona al procedimiento y no trae como consecuencia necesaria la prisión preventiva, solamente es forma de conducción al procedimiento. Esto resulta relevante porque necesariamente tenemos que ver el análisis de un acto de esa naturaleza a la luz de los argumentos que el Ministerio Público haya formulado en la audiencia de solicitud de aprehensión. Y si el Ministerio Público no lo pide, o si no esgrime los argumentos para establecer la necesidad de cautela, aun cuando se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa, el juez no estaría en posibilidad de sustituirse y librar un mandato de esta naturaleza. Eso es de los aspectos que con mayor frecuencia vemos. Me parece que esto es distinto a veces la argumentación que creo sí se puede sostener de establecer esta persona está imputada de un delito que merece prisión preventiva oficiosa y por esa razón estimo que puede tener interés en no acudir voluntariamente porque sabe que de hacerlo estaría en prisión preventiva. Ahí ya tenemos una argumentación, tenemos alguna inferencia que podemos sacar de la propia referencia de que puede haber, de que el delito es de prisión preventiva oficiosa. Pero con frecuencia lo que nos encontramos es que nada más dice es un delito de prisión preventiva oficiosa, líbrese la orden de aprehensión y ahí es en donde tenemos diferencias en la forma de verlo. La postura no es que este argumento resulte inútil para establecer satisfecho el requisito de necesidad de cautela, simplemente que hay ausencia de esa argumentación. Y ahí es hasta dónde los jueces de control estarían en posibilidad de hacer esta argumentación. ¿Hasta dónde puede hacerse reclamo de las determinaciones de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva cuando precisamente es el Ministerio Público el que corre con el cargo de establecer si se necesita y proponer incluso cuál es la que se necesita? Siempre, obviamente, respetando el derecho a la contradicción del imputado. Entonces, cuando se trata de la medida cautelar, cuando se trata de la orden de aprehensión, normalmente la revisión es ahora a partir de esta confronta del actuar del Ministerio Público con el actuar del juzgador,
que reitero lo que normalmente hemos visto es en estos casos. Yo estoy convencida de que la orden de aprehensión, hay muchos casos que no son de prisión preventiva oficiosa y que sí requieren para su eficacia el cumplimiento de una orden de aprehensión. Si, por ejemplo, tenemos indicios de vivió en el extranjero, tiene la posibilidad de salir del país y le voy adicionando algunas referencias, sé que ha amenazado a la víctima, sé que ha amenazado, me imagino en una de extorsión en donde dicen, delito de extorsión, te extorsiono, me tienes que dar dinero y conozco de dónde vive tu mamá, tu papá, tus hijos, y si no me das el dinero te voy a matar, sé cuál es tu coche, etcétera, pues me parece que la víctima puede estar en riesgo. Y eso justificaría una determinación de estas características. El asunto es argumentarlo. Y el argumento debe partir de Ministerio Público. El juzgador no puede sustituirse al Ministerio Público. Y por eso muchas de las problemáticas las tenemos a partir de ese esquema, en donde el juzgador, el juez de control, no puede asumir una postura profiscal. Ya cuando estamos hablando de la prisión preventiva, recuerdan ustedes, dos tipos de prisión preventiva, la necesaria y la oficiosa. Creo que en la oficiosa es la que nos pone más sencillo porque tenemos un catálogo que ahora, por las noticias, advierto que hay propuestas para incrementar ese catálogo. Un tema que sin duda nos dará oportunidad en otras ocasiones de comentar hasta dónde sea esto o no necesario. Al margen de lo que podamos nosotros cuestionar y criticar al sistema por la existencia de las medidas cautelares, pues ya las tenemos y tenemos que atender los asuntos que llegan a nuestro conocimiento a partir de estos aspectos. Recordemos que el sistema de justicia penal se sustenta a partir del principio de presunción de inocencia, a partir del cual ninguna persona debería estar privada de la libertad hasta que no le dicten una sentencia que le declare culpable de un hecho que la ley señale como delito. Y esto quizá choca con el tema de tener un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Pero este choque creo muy legítimo a partir de conocer cuál es la situación que vivimos en nuestro país, de problemas de inseguridad y de alta delincuencia, en la cual evidentemente las víctimas de un delito pues lo que quieren es ver algún tipo de sanción y algún resarcimiento de una conducta de esta naturaleza. Es una preocupación generalizada. El problema es que tenemos un sistema que tiene los principios contrarios. Tiene que estar una persona en libertad, ese es el principio, tiene que acudir a su procedimiento, pero no es tan sencillo. En alguna ocasión, en otro foro, precisamente hablando sobre estas medidas y el actuar de los aprensores, les digo yo, pongámonos en el lugar de los aprensores y no le van a decir a un señor que trae un AK-47, señor, por favor, en respeto a todos sus derechos constitucionales, aborde usted la patrulla y por favor deponga su arma, póngale en el piso y ahorita le voy a leer sus derechos. Eso no sucede, de verdad. Y si me pongo como policía, ni modo que saque yo mi nombramiento y digo, y con esto me voy a proteger. La situación es muy complicada en esos casos. Sin embargo, el hecho de que sea complicada no quiere decir que nosotros no tengamos la obligación de vigilar el estricto cumplimiento a los derechos humanos de una persona que es privada de la libertad. Nada más que sí tenemos que ser empáticos hasta donde las circunstancias obligan al uso de una fuerza necesaria para lograr, en este caso, una aprehensión. Y ya la Suprema Corte sobre estas cuestiones, digo, sí es posible el uso de una fuerza, pero debe ser proporcional, suficiente y necesaria para lograr, en este caso, el cometido. Si ya le detuvieron, ¿qué necesidad hay que le pongan una golpiza? Si ya lo tienen sometido, ¿para qué lo cachetean?
Ya estos golpes posteriores sí generan otro tipo de responsabilidad. Y recordemos que ya el Estado mexicano tiene algunas condenas ya de Corte Interamericana para que estemos vigilantes de que no se infrinjan actos de tortura y que no haya maltrato. Y esto puede ser muy importante para efectos ya del proceso. Bueno, sobre este punto de reclamo sobre actos de tortura, en donde también tenemos una cantidad importante de asuntos en materia de amparo, de donde se hacen estos reclamos, yo lo divido en dos partes. Aquellos que pueden ser reclamados o que son reclamados antes del juicio y aquellos que se reclaman dentro del juicio, que tienen tratamiento diferente y que tienen una forma distinta de ser advertidos. Los que son antes de juicio normalmente son reclamados a partir de la detención, de la medida cautelar o en el auto de vinculación a proceso. Normalmente es ahí donde se hacen las alegaciones vinculadas con tortura y aquellas que se refieren a la ejecución de la detención, que dependiendo de cómo haya actuado el agente aprensor, pues va a ser el impacto que tengamos en el procedimiento. Y estas vistas desde las dos vertientes que la Suprema Corte nos ha establecido. Uno, vinculada con la investigación de la tortura como un delito y fincar las responsabilidades que correspondan. Y la otra, que tiene que ver con su impacto dentro del proceso. En sistema tradicional ya teníamos definidos estos criterios para establecer si hay este tipo de situaciones, si hubo una confesión o hubo una prueba que fue obtenida a través de estos medios de tortura, nos obligaba, si no se había hecho en el procedimiento, a una reposición hasta el momento en que se decretaba el cierre de instrucción para efecto de investigar los actos de tortura. Entonces nos podía dar lugar a este escenario de reposición. En el nuevo sistema la situación cambia notablemente y ya lo habíamos nosotros advertido desde aquella época, hace algunos años, en donde nos reuníamos, cómo iban a impactar este tipo de situaciones dentro del juicio. Pues el propio modelo nos da la respuesta, lo sosteníamos incluso desde que era un proyecto la actual ley de amparo. No pueden ser vistas las violaciones procesales de la misma manera. Afortunadamente, con posterioridad, se dividió en dos apartados las violaciones procesales en materia penal. Al principio, cuando estábamos nosotros haciendo este ejercicio, parte de nuestro análisis, bueno, hagamos inciso A, inciso B, sistema tradicional, nuevo sistema, porque no aplican de la misma manera. Entonces, nuestra propuesta en aquel entonces era, para el sistema tradicional debe ser interpretado de esta manera, para el nuevo sistema debe ser interpretado de esta otra manera. Creo que el legislador también lo advirtió, tan es así que viene una reforma posterior en la cual se establece ahora un apartado A y apartado B, dependiendo del sistema de qué se trata. Bueno, pues si estamos con este tipo de alegaciones en una medida cautelar o en un auto de vinculación, me parece que la situación es diferente. El impacto de una alegación de este tipo va a tener consecuencias distintas por el objeto de estudio. Si yo voy a verificar que se trate de una medida cautelar, pues obviamente mi litis es muy restringida. ¿A cuál es la medida cautelar que me están solicitando y cómo impactaría de alguna manera la detención? Para un auto de vinculación podría tener mayor impacto. Si, por ejemplo, el delito por el cual, el hecho que la ley señala como delito, perdonen ustedes, hay que acostumbrarse al lenguaje, el hecho que la ley señala como delito es cometido en flagrancia y precisamente la detención se da en flagrancia, podría haber un efecto corruptor en los datos de prueba que el Ministerio Público estuviera
poniendo a consideración del juez para obtener un auto de vinculación a proceso. Pero muchas veces nos encontramos con que dicen, me torturaron cuando cumplieron la orden de aprehensión. Pues perdón, si no fue en flagrancia, si nada más es cumplimiento para la orden de aprehensión, esto no tiene un efecto corruptor con lo que se actuó antes. Me parece que el efecto corruptor se daría exclusivamente si estuviéramos hablando de una detención en flagrancia y que el hecho se sustenta precisamente por este conocimiento en flagrancia. Si, por ejemplo, a una persona se le imputa el traer en posesión armas a bordo de un vehículo, y esto implica una aportación sin licencia o reservada, según sea el caso, y dentro de esta tortura dicen, no, los hechos no fueron así, no me detuvieron de esa manera, me golpearon, me fueron a sacar de mi casa, me golpearon, me llevaron a pasear y finalmente me pusieron a disposición. Me parece que ahí el punto de controversia va directamente a confrontar las circunstancias en las que se dice que cometió la conducta. Y ahí el efecto corruptor sí puede tener un impacto fuerte. Esto es importante porque a veces al momento de que se hacen las alegaciones respectivas en un juicio de amparo, pues obviamente las llevamos cada quien al área que le interesa. Y en muchas ocasiones dicen, si hubo demora en la detención o si hubo tortura, entonces el procedimiento completo está viciado y no es necesariamente así. Bueno, en auto de vinculación, mucho se cuestiona la existencia de esta figura única en sistema tradicional mexicano, que es un poco el recuerdo del auto de formal prisión, porque en otras latitudes no existe una figura semejante con esta revisión previa de datos de prueba para poder aperturar una investigación formalizada. La tenemos nosotros, está en rango constitucional y a fin de cuentas es uno de los actos que con mayor frecuencia se reclaman en amparo indirecto. ¿Qué es lo que nos encontramos con auto de vinculación? Bueno, todavía seguramente hay algunos tribunales, pero creo que ya muchos menos, en donde veíamos el auto de vinculación con estas formalidades del 19 constitucional en los mismos términos que el sistema tradicional. Incluso para establecer debe de cumplir con ciertas formalidades y otros que dijeron, me fui de más y en realidad el nuevo sistema requiere menos. Y entonces amparos para efecto de fundar, motivar este tipo de determinaciones. Muchos tribunales nos hemos decantado por establecer que la metodología con la que se aborde un auto de vinculación a proceso no necesariamente da lugar a una concesión de amparo. Aquí lo importante sí es que se haga la revisión de que cumpla con los requisitos que el 19 constitucional establece para este tipo de situaciones. Todavía advertimos incluso problemas con el metalenguaje, que hablamos de medios de prueba o que hablamos de prueba, en donde incluso podríamos discutir si efectivamente estas entrevistas que se realizan ante el juez de control son datos de prueba o en realidad son pruebas. Pero bueno, todavía no podemos hacer el uso del término de pruebas, sino solamente de datos de pruebas, aun y cuando sean desahogados ante el propio juez de control. Y en muchas ocasiones los imputados lo que pretenden, obviamente desde esta instancia, pues obtener una resolución que establezca la no vinculación a proceso. Y varias cuestiones que necesariamente tendrían que desahogarse el juicio, se pretende que dentro del plazo constitucional o en su duplicidad se desahogue prácticamente el juicio. Creo que esto no es así. El auto de vinculación a proceso tiene como finalidad exclusivamente aperturar la investigación formalizada y no necesariamente, como antes decíamos, era la cabeza del proceso. Y a partir del auto de vinculación, de formal prisión en aquel entonces, se iniciaba el proceso. Ahora tiene variantes importantes. Por eso, cuando la petición es de auto de vinculación, sí hacemos una revisión, pero solo de estos requisitos que son propios al sistema, que están establecidos en el artículo 19, y entonces desde ese enfoque los estamos viendo. ¿Qué más nos llega en amparo indirecto?
violaciones en etapa intermedia, en algunos casos en donde lo que se pretende es decidir desde ahora si se van a admitir o desechar pruebas, pero respecto a los cuales ya ha sido criterio reiterado de la Corte que pues esto no afecta todavía al procedimiento, sino que eso sería hasta hacerse valer como violaciones en el procedimiento contra la resolución que cause perjuicio, si fuera el caso. Pero también nos encontramos en algunos casos de estas violaciones intermedias, por ejemplo, el no permitir el acceso en esta etapa o el reconocimiento de cierta calidad en este momento. La regla, evidentemente, para ver si vamos a conocer o no en juicio de amparo sobre estos actos, pues va a tener si afecta o no derechos sustantivos. Si hay violación a los derechos que la propia Constitución establece, podríamos entrar en estas violaciones intermedias a hacer algún tipo de análisis. Por ejemplo, si me desconocen la calidad de víctima o de ofendido o de coadyuvante, me parece que ahí sí podríamos estar en una violación a derecho sustantivo, que es acceso a la justicia. Y con independencia de que sea en etapa intermedia, que es en donde se discute el tema de las pruebas a desahogar, válidamente podría interponerse un juicio de amparo. En amparo indirecto, les decía, tenemos también el tema de la ejecución de las sentencias en sus dos vertientes. Más bien hablaría de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, que habla de dos aspectos: este periodo previo y cuando una persona se encuentra privada de la libertad sin que se haya dictado todavía una sentencia, y cuando ya está en la compurgación de la sentencia. Ahora los jueces de ejecución tienen que hacer esta supervisión de la estancia de una persona privada de la libertad, y ahí los reclamos son de lo que se les ocurra, desde que no les dan cantidad suficiente necesaria de alimentos, hasta actos de tortura dentro de un centro penitenciario, que no les permiten recibir notificaciones, que el defensor no le dejan entrar, etcétera. En principio, este tipo de reclamos ahora sí pueden ser objeto de control a partir de aplicación de Ley Nacional de Ejecuciones y, obviamente, bajo la supervisión del juez de ejecución. Y a sede judicial llegarían, en términos generales, a partir de las determinaciones que estos emitan en esa etapa. Sin embargo, todavía nos encontramos muchos que pasan sin control jurisdiccional, y donde vienen los reclamos directos, y donde creo que ahí no va a bajar de momento, y me parece razonable, porque no todos llegan primero a juez de control, pero hay una afectación directa a derechos fundamentales. Reclamos, por ejemplo, de atención médica, la ausencia de la atención médica en la Ciudad de México. Yo estoy en la creencia, algunas personas me han corroborado la creencia, que la situación de los centros penitenciarios es terrorífica. Estas figuras que dicen de exceso de población que obliga a que personas prácticamente tengan que dormir de pie, que antes les llamaban gárgolas, parece que todavía no desaparece, que todavía tenemos un sistema penitenciario con un exceso de personas que no permite que se tenga una condiciones de prisión preventiva óptimas. Bueno, Ciudad de México, con la cantidad de población que tiene y la cantidad de centros penitenciarios, lo traigo a colación porque es lo que uno tiene el acceso, creo que es de los que tienen una mayor problemática en este sentido, y por lo mismo los reclamos que pueden llegar a sede judicial pueden ser vinculados directamente a afectación a derechos humanos. Temas que pueden afectar a la vida de las personas, como cuestiones que tienen que ver con su salud, con su alimentación, con su propia estancia, y esos normalmente llegan de forma directa a sede judicial. Pero esto no impide, al contrario,
me parece que otra vía va a ser necesariamente la participación de los jueces de ejecución en toda esta vigilancia que es previa incluso a tener una resolución. Estos son a grandes rasgos el tipo de asuntos que nos llegan en amparo indirecto, en donde tenemos en la actualidad temas muy interesantes a dilucidar, como son la participación del Ministerio Público en el juicio de amparo, como son establecer hasta dónde estos asuntos que en Ley Nacional de Ejecución pueden ser supervisadas por un juez de ejecución deben de llegar o pueden llegar de forma directa al juicio de amparo, y con las que vamos a estar lidiando. Si estos asuntos en amparo indirecto los trasladamos al sistema de adolescentes, estamos en las mismas condiciones. El sistema de adolescentes, obviamente guardando las distancias y las propias características del sistema que el sistema requiere, tenemos lo mismo, las medidas cautelares, las formas de conducción al proceso, tenemos también un auto de vinculación al proceso, y ahí quizá todavía con otro tipo de situaciones, porque en la Ley Nacional del Sistema para Adolescentes tenemos además la posibilidad de la revisión periódica de las medidas cautelares, en donde puede haber con mayor frecuencia algunas modificaciones. Pero en términos generales la situación es más o menos la misma. En ejecución de sentencia nos vamos a encontrar también que hay varias resoluciones que van a ser objeto de análisis, por supuesto, previo a votar el principio de definitividad, como son todas aquellas de la revisión de los beneficios, los cómputos para la ejecución de las sanciones, incluso los incidentes de reconocimiento de inocencia, de esta revisión que puede hacerse con posterioridad. Todo ese paquetito entra en lo mismo que es amparo indirecto. ¿Qué quiere decir? Que pasa en una primera instancia a un juez de distrito, Tribunal Unitario de Circuito y ¿qué creen? Tribunal Superior de Justicia, en tanto que hay jurisdicción concurrente, y aquellos actos que se refieren a violación a los artículos 16 y 19 de nuestra Constitución, puede ser un tribunal constitucional, el superior jerárquico en la materia penal, por disposición constitucional. Creo que litigan poco ante los tribunales superiores de justicia el juicio de amparo indirecto. Ojalá y los litigantes se animaran un poco más a que sea precisamente el superior jerárquico de la autoridad responsable el que revise estas determinaciones. A fin de cuentas, queda la segunda instancia, el recurso de revisión ante los tribunales colegiados de circuito, que harán la revisión que corresponda. Un punto que también quiero mencionarles antes de entrar a lo que es el amparo directo, porque a fin de cuentas va a tocar a las dos figuras, es el tema de la suplencia de la queja, en donde nos vamos a encontrar con otro problema, porque ahora la suplencia de la queja, por cuestiones de igualdad, también aplica para víctimas y ofendidos. Y todavía vamos a tener complicaciones si además se trata de adolescentes o si se trata de personas indígenas, y si le agregamos que además se encuentran en una situación de desventaja o desigualdad, entonces la figura de la suplencia de la queja nos mete en complicaciones a todos, que en sistema tradicional viene a generarnos un choque. Bueno, ¿y cómo le suplo si tengo que suplir a los dos lados? Entonces, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía?
¿Qué va a implicar esta suplencia de la queja? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando lo que diga en favor de uno perjudica al otro, que también le tengo que suplir? Si nosotros vemos la suplencia de la queja como inclinar la balanza de un lado a otro, siempre vamos a estar en ese dilema. Me parece que el asunto es ver el asunto completo con esa visión amplia y con independencia de quien pueda ser favorecido o perjudicado con la resolución, emitir la que legalmente corresponda con el escenario completo. Pero este problema de la suplencia de la queja lo vamos a ver cuando el acto reclamado cuando se dicta una sentencia condenatoria y después llega en apelación al Tribunal de Alzada y el Tribunal de Alzada dice: tengo que verificar que no hay afectación al principio que le corresponde al juez que vio las pruebas dictar la resolución. Principio y mediación. Si yo me tengo que sustituir a lo que vio el juez, entonces vamos a tener problemas, porque no puede ser la propia valoración. Y luego el Código Nacional nos dice que nos lo dice expresamente y se impone como obligación. La valoración de pruebas no le corresponde al Tribunal de Alzada. Entonces, dentro de los debates es: ¿y qué va a ver entonces el Tribunal de Alzada? ¿Puede o no hacer análisis y valoración de pruebas de forma directa? ¿Cómo va o cuál va a ser mi metodología? ¿Va a ser de estricto derecho? ¿Debo de irme exacta y estrictamente a los agravios, dejando de lado aquello que no me estén reclamando? Pues esos son precisamente los debates que ahora tenemos cuando el acto reclamado es la resolución que resuelve un recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva. Y en donde todavía estamos tejiendo y trabajando en cuál sería la forma en la que podríamos nosotros abordar estos asuntos. En principio, un poco yéndonos en el orden en el que nosotros metodológicamente revisamos una resolución de esta naturaleza. Primero vemos temas de violaciones procesales. Verificamos si efectivamente hay o no violaciones procesales. Ahora creo que ya no es materia de debate, aunque durante un buen tiempo había quienes decían hay que allegarnos de todas las constancias porque solamente así vamos a conocer si hubo violación a derechos fundamentales. Ya nosotros anunciábamos en aquellos debates que teníamos hace varios años que teníamos que distinguir que una violación procesal, para que pueda ser analizada en el juicio de amparo, necesariamente tenía que trascender al resultado de la sentencia. De tal manera que aunque existiera la violación, si no trascendía, no podía ser analizada en juicio de amparo. Desde esta lógica decíamos, este sistema nos la pone de alguna manera más sencilla este análisis. Porque mientras en el sistema tradicional teníamos que arrastrar esta revisión desde la integración de la averiguación previa y luego reinstrucción, instrucción y demás, ahora no. Si estamos en amparo directo, este acercamiento que hacemos es de etapa intermedia en adelante, porque es lo que puede trascender al juicio. A fin de cuentas, si alguien en etapas anteriores confesó y quedó probado que esto fue hecho bajo tortura, la propia legislación procesal penal establece que no vale, que vale exclusivamente lo que llega al juicio. Y como esto no necesariamente llega al juicio, entonces no es posible de proceder a su análisis. Entonces, estas alegaciones, incluyendo los temas de tortura, ¿pueden ser analizados en amparo directo? Sí, pero sí y solo sí
ha sido incorporado al juicio como parte de la teoría del caso, porque ahí hay posibilidades de ejercer la contradicción, de probar y contraprobar. Pero si esto no fue llevado como parte del debate al juicio, es una etapa superada que no va a tener trascendencia al resultado del fallo, tomando en consideración que el tribunal de enjuiciamiento no va a conocer esa información. El tribunal de enjuiciamiento va a conocer desde apertura del juicio y obviamente lo que corresponde solamente a este debate de las pruebas para ver qué es lo que se va a incorporar al juicio. Es lo único que pasa al juicio. Entonces, en este caso de violaciones procesales, lo que sí es importante es recordar que siempre que haya algún alegato en la instancia que sea de que alguien fue objeto de tortura, hay que hacer la denuncia correspondiente, hay que dar las vistas al Ministerio Público para que se haga la investigación en la vertiente de delito. Pero no tiene, como en sistema tradicional, el alcance ni de la exclusión de las pruebas, ni este análisis oficioso que normalmente hacemos. Esto sería, entonces, este tipo de violaciones exclusivamente a cómo trascienden, pues esto va a ser a partir de cómo se incorporan al juicio, si tiene impacto o no tiene impacto. Ese es el primer acercamiento que nosotros hacemos y a la fecha, créanme que no les podría decir en este momento un porcentaje exacto, pero de acuerdo a mi experiencia, yo creo que sí un 70% de asuntos tenemos como concepto de violación alegaciones vinculadas con temas de tortura. Creo que es uno de los argumentos más recurrentes. Pocos, muy pocos, incorporados al juicio. Entonces, cuando están incorporados al juicio, también permite una valoración distinta, porque ya hubo una alegación o una teoría a partir de la cual se da esta tortura y la posibilidad de probar de los dos lados. A partir de esos, entonces más vamos hacia el punto, esto ya no nos daría la oportunidad de establecer si se debió haber hecho o no una investigación. Me parecería que tendríamos que estar en un caso extraordinario de que desde la etapa intermedia se está alegando tortura, que se está poniendo en la teoría del caso y que ni el juez de control antes de ordenar la apertura al juicio y después en el juicio no se hizo nada. Creo que eso es poco probable, porque a fin de cuentas ahora también hay la posibilidad del contradictorio en relación a las pruebas que se pretenden llevar al procedimiento. Otro punto que vamos a tener y en el que ya tenemos algunos pronunciamientos es en relación al principio de inmediación, visto desde varias vertientes. Esta violación al principio de inmediación, en un primer lugar, en relación al que sea el juez, un solo juez o un solo tribunal de enjuiciamiento el que conozca el desahogo de las pruebas y que finalmente dicte la sentencia. Sobre este punto, la Suprema Corte sacó jurisprudencia y tesis aislada, que aún no es jurisprudencia, la jurisprudencia en materia de auto de vinculación a proceso, y en sentencia es la tesis aislada, estableciendo que lo ideal es que sea el mismo juez. A mí me parece que tendría que ser a la inversa, que la jurisprudencia debería estar en juicio. En juicio no me queda duda de que quien desahogue las pruebas es el que deba de dictar la sentencia. No me queda duda. En auto de vinculación digo, bueno, por la temporalidad y el tipo de medida y no hay valoración de prueba, podría justificarlo que no sea tan estricto. Pero ya la Corte se pronunció y dijo que para auto de vinculación sí se afecta el principio de inmediación, si no se trata del mismo juez, el que conoce desde la petición hasta la auto de vinculación. Pues con mayor razón me parece que esto aplica a juicio. Y entonces vienen los problemas, ¿y qué pasa si el juez sale de vacaciones? ¿Y qué pasa si el juez lo cambia de adscripción? ¿Y qué pasa si el juez se enferma?
Bueno, la propia Suprema Corte ha establecido que sí hay posibilidad de excepciones a este principio. Cuando haya una causa, dice, irremontable, que ya no haga factible esta situación y que no sea una causa meramente administrativa. Recomendación: programen sus vacaciones de tal manera que no se les junte el dictado de una sentencia en un juicio, o déjenlas en el intermedio para que regresen y dicten la sentencia en el juicio, porque si no vamos a tener problemas de principio y mediación. Nos dicen cambio de adscripción y yo les diría, ¿y qué creen? Que el tribunal sí tendría la posibilidad de reservar la ejecución de un cambio de adscripción a que concluya el juicio que estaba y posiblemente no se considere una causa irremontable. Bueno, pues estos aspectos, desde este enfoque de quién es el que va a dictar la resolución, ya han sido materia de pronunciamiento. Tenemos un criterio de segundo circuito, tribunal de pleno de circuito de Ciudad Nezahualcóyotl, donde establece que no hay afectación al principio de inmediación, pero bueno, también están los de la Corte que dicen que sí. Entonces, este de pleno de circuito se refiere a juicio, el de la Corte es auto de vinculación. Desde mi punto de vista, por mayoría de razón, va a aplicar o van a permear estos criterios de la Corte. En fin, pero luego tenemos el principio de inmediación, hasta dónde se va a ver afectado por el Tribunal de Alzada cuando hace la revisión de la apelación. Nos dice expresamente el Código Nacional que la valoración de pruebas el Tribunal de Alzada la puede revisar sin afectar el principio de inmediación. Y ahí es en donde nos mete hasta dónde me acerco y cuál va a ser el límite para uno y otro. Estábamos muy acostumbrados en sistema tradicional, incluso en nuevo sistema, pero con las legislaciones estatales, a una reasunción de jurisdicción y a decir esta prueba sí vale o esta no vale. Y como es el superior jerárquico, el juez está mal y en muchas ocasiones hasta sin decir por qué. Y entonces reasumimos jurisdicción y le entramos a conocer el asunto. Este nuevo sistema no lo permite. Este nuevo sistema expresamente nos está diciendo que no debe haber afectación al principio de inmediación. En otras latitudes le llaman que esto es una deferencia al trabajo del juez, que si el juez es el que vio la prueba, es el que tiene la posibilidad de decir si vale o no vale, si le creo o no le creo. Bueno, dentro de los criterios que se han ido esbozando sobre este tema de posibilidad de valoración, hay muchos que establecen es que si no hace esa valoración, entonces no va a verificar si hay violación a derechos humanos. Y como esa es la excepción que se tiene, entonces la sala podría. Yo les comparto mi postura. Me parece que el análisis puede ser a partir de verificar que el Tribunal de Alzada verifique que el juez haya cumplido con los principios que tiene obligación para la valoración de la prueba. Entonces, si el juez dice, el testigo A mencionó que tal día, tales horas, vio un vehículo azul que tenía vidrios polarizados y que tenía placas de Chihuahua, del cual descendió una mujer que traía un arma de fuego y que le disparó de frente a la víctima, y resulta que cuando revisamos nosotros la prueba se advierte que el testigo en realidad dijo que venía como copiloto, que la mujer era la copiloto y que la mujer, que no era un vehículo azul, sino que era una camioneta pick-up y que no traía placas de Chihuahua, sino que eran placas de la Ciudad de México. Ahí me parece que con toda validez el Tribunal de Apelación diría qué testigo fue el que escuchó el señor juez, porque lo que está diciendo no guarda correspondencia con la información o el contenido de la prueba. Y ahí hay una afectación a los principios de la lógica.
No puede sacar la existencia de un vehículo rojo cuando todos dijeron que era azul. Los hechos que dicen no guardan correspondencia. Pero tampoco se puede meter a decir, entonces sí vale o no vale, que eso va a ser otro problema. Pero en principio la valoración de la prueba puede ser revisada por el Tribunal de Apelación, desde mi punto de vista sí, pero a partir de ese ejercicio, de que se cumplan con los principios que tiene que realizar o que ejercer el juez para valorar la prueba. Y solamente cuando se trate de aspectos quizá de precisión, podría el tribunal entrarle de manera directa. ¿Qué es lo que estamos viendo ya en algunas apelaciones? Código Nacional dice, como no me puedo meter en todo esto, entonces me voy directamente a contestar agravios. Hay quienes sostienen que esto no es correcto. Y yo digo, depende. Y depende mucho de cómo se argumenten las razones por las que va de manera directa a hacer esto. Porque la primera obligación que tendría el Tribunal de Alzada es verificar que no haya violaciones a derechos humanos durante el procedimiento. Entonces, si se argumenta primero cómo se hizo ese ejercicio de verificar que no hay violación a derechos humanos, para mí sería suficiente. Hay otros que dicen, desarróllalo para que yo vea cómo hiciste tu ejercicio argumentativo. Pero el asunto es que sí tiene que argumentarse que se ha hecho esta revisión, que es una obligación de los tribunales cuando están en esta revisión en apelación. Y ya después es un problema, me parece, de carácter metodológico. Quizá en el punto de vista en donde nosotros sí podríamos entrar un poco más como tribunal de alzada a revisar, sea un tema de individualización de las sanciones. Lo que es delito y responsabilidad es un tema de prueba. Y ahí hay que tener mucho cuidado de no invadir lo que es facultad del juez que conoció de manera directa la prueba para que no haya esta afectación al principio de inmediación. Si ya estamos en tema de individualización de la prueba, a lo mejor ya no estamos necesariamente en un tema vinculado con prueba. Podríamos estar, pero ya no necesariamente. Ahí sí podrían hacerse ajustes con mayor libertad, porque no estamos… Ya digamos que los hechos estuvieron probados, las circunstancias estuvieron probadas, cómo sucedieron las cosas y quién es la persona está probado. En materia de amparo directo, nosotros hacemos toda evaluación y obviamente la argumentación que nos encontramos, no argumentación sino la razón que encontramos que muchas veces esgrimes, esto debe verse como de principio de estricto derecho. Bueno, no lo dice expresamente la ley así. Luego nos encontramos con los principios de suplencia y ahí es en donde se nos atora un poco más la situación. ¿Qué es lo que ocurre? Reitero, creo que la suplencia de la queja no debemos verla como una toma de posición, sino como una revisión integral. Y a partir de eso, lo que resulte, a favor o en contra. Obviamente, si quien viene es el sentenciado, no podemos ir más allá, sin agravio y sin apelación, de la parte contraria. Igual cuando viene la víctima ofendido, pues lo que ganó ya lo ganó. Que también ahora tenemos una mayor cantidad de amparos directos promovidos por la víctima o el ofendido en temas no solo de reparación del daño. Al respecto, ya la Suprema Corte se ha pronunciado que su participación como parte en el juicio de amparo ya no es limitada a esos temas. Entonces, ya han venido solicitando un incremento en grado de culpabilidad, incluso que sí se actualizan algunas modificativas de la conducta o contra las sentencias absolutorias. Creo que las absolutorias no tenemos tanto problema, se explica por sí mismo, les perjudica porque no van a obtener su resolución. Pero cuando decimos ya obtuvieron una sentencia de condena, bueno, pues pueden venir por más, pueden venir porque se justifiquen otras modificativas o agravantes,
o por un incremento en el grado de culpabilidad. Y si vienen en esas condiciones, pues obliga obviamente al análisis de estos aspectos, ya no solo sobre el tema al que estaban muy limitada, vinculado con la reparación del daño, aun y cuando seguimos con la idea de que en derecho penal la pena es una cuestión de orden público y que lo que interesa es esta referencia precisamente de sanción, pero como parte del poder punitivo del Estado y no como una venganza privada. Pero a pesar de eso, bueno, ahora esta posibilidad de participar en el procedimiento también para un grado de punición mayor ha permitido que vengan en amparo cuando la resolución no resulte favorable a sus intereses. Y en eso pues tenemos que hacer el enlace completo y se nos viene para nosotros una pequeñísima complicación. Que mientras la víctima tiene 15 días para venir al amparo directo, porque no hay una sentencia en su contra, el sentenciado tiene 8 años. Y entonces, si la víctima viene por un grado de punición mayor, me obliga al análisis del delito y de la responsabilidad. ¿Y qué voy a hacer cuando venga el sentenciado reclamando, varios años después, delito y responsabilidad? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto coexista en el sistema? Al menos en mi tribunal, buscándole una salida a esta problemática y, como dicen, para no amarrarnos con un pronunciamiento que después tendríamos que sostener si viniera el sentenciado, la postura que hemos adoptado es decir, bueno, los temas que no te perjudican no los vamos a tocar porque no ha venido al amparo a quien sí le perjudica. Y nos iremos al tema o al punto exclusivo de perjuicio y solo nos pronunciamos sobre lo que perjudica para efecto de dejar libertad a que si después viene el sentenciado, no se tenga después con una respuesta de ya es cosa juzgada porque ya nos pronunciamos sobre ese tema, que nos obligaría a una complicación, nos metería en una complicación importante de a uno le dijimos que sí, ahora al otro le decimos que no. ¿Cómo? Si ni siquiera le dimos la oportunidad porque no vino a instar y la ley le da la facultad de hacerlo en 8 años. Entonces, si tiene 8 años, pues nosotros no podemos, ahora sí, que acortarle el tiempo por la petición de amparo que hubiese formulado la víctima. Entonces, la solución que le encontramos fue en ese sentido. Esto no perjudica y lo hemos adoptado metodológicamente para poder distinguir hasta dónde vamos a hacer los pronunciamientos cuando solamente tenemos una impugnación y existe la posibilidad de que la contraparte también lo impugne. Así es como más o menos estamos abordando estos temas. Otro aspecto en el tema de inmediación que se empieza a esbozar, bueno, a los principios, no propiamente la inmediación, sino al principio de continuidad, es qué pasa con las reposiciones de procedimientos ordenadas por los tribunales superiores, ya sea que así lo determinen o porque sea en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Pensemos este principio de inmediación y el Tribunal Superior de Justicia dice es incorrecto que sean 2 jueces, reponemos el procedimiento y la pregunta es, ¿reponemos todo? ¿Reponemos una parte? En el Estado de México, ¿qué es lo que están haciendo? Reponen una parte, digamos que dejan vivo lo que hizo el primer juez y le dicen que debe de continuar, si esto es posible. En otros dicen, bueno, la reposición es completa. O a fin de cuentas, en algún momento, a lo mejor la reposición es parcial, pero ahora dentro de los aspectos que se empiezan a esbozar es que esto afecta al principio de continuidad por el tiempo transcurrido, que esa es otra de las cuestiones que también tenemos en nuestra ley. No puede haber una demora ni una interrupción
en el conocimiento de las pruebas y el dictado de la sentencia. Y aquí a veces la interrupción es de 1 año, de 2 años, por las diferentes instancias en las que se están pasando. Este es un tema que apenas detecté se empieza a manejar y que bueno, vamos a ver cómo se desencadena más adelante por las propias características que tenemos en nuestro Código Nacional. Y desde mi punto de vista, pues buscar la manera en que tengamos argumentos que sean de utilidad para darle continuidad al proceso, aplicabilidad a las normas que resulten compatibles. Bueno, pues en amparo directo, estos, digamos, a grosso modo, los aspectos que con más frecuencia nos vemos. Ya por último, el tema del cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que ese es otro problema. Y casi siempre, porque esos tribunales colegiados, ¿cómo son de malos? Dicen que quieren que cumplan en 3 días. Y me aperciben de que si no cumplo en 3 días, hasta la corte se va el expediente y puedo ser separado de mi cargo. Yo lo único que les puedo decir es que el que no habla, Dios no lo oye. Y que los tribunales no somos adivinos. Si existe alguna circunstancia que en algún momento justifique un mayor tiempo, díganlo, pídanlo. Y siempre la posibilidad de una ampliación, por supuesto siendo razonables. Porque si dicen, denme 1 año para cumplir la sentencia, vamos a decir que no. Y hay asuntos en los que, ¿qué creen? Que eran para antier. Si se trata de un asunto que implica un amparo liso y llano y una persona está afectada de la libertad, eso es de inmediato, ni siquiera las 24 horas, es de inmediato. En muchas ocasiones esto va vinculado con la emisión de una sentencia. Yo siempre hago la recomendación, y además así lo ponemos en las sentencias que emitimos, déjalo de inmediata libertad y luego dicta la fundamentación y motivación, cuando es un liso y llano, o sea, ya formalizarlo. Pero lo primero es el respeto al tema de libertad. ¿Qué pasa si no cumplimos una ejecutoria de amparo? Ustedes saben las responsabilidades de las autoridades responsables, bueno, no solamente de ellas, de todos, pueden llegar a una sanción que puede incluso desencadenar en la separación del cargo. Por eso la importancia de, si hay alguna situación, avísenlo, notifíquenlo, justifíquenlo, y si esto es posible, normalmente hay la posibilidad de acceder a una prórroga razonable, que dependerá, por supuesto, de los planteamientos que se formulen. Pues que con esto, en términos generales, agoto, bueno, no los agoto, sino esbocé de manera general los puntos centrales que quería comentar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias.